Feliz domingo de resurrección para todos ustedes, mis queridos, que hoy nos acompañan en este tiempo de celebración y pues celebramos que Cristo ha resucitado. Hace algunos años atrás vi una película llamada El Cuerpo y básicamente la trama presentaba un problema. Un grupo de arqueólogos había encontrado casi por accidente un sepulcro donde había un cuerpo que tenía todas las marcas de un crucificado. Y según lo que ellos pudieron investigar, era el cuerpo de Jesús. Así que todo esto creó una crisis en la religión cristiana institucionalizada y en la fe de muchas personas. Al final, la película muestra que quien había muerto allí era un hombre, hijo de un creyente que también era seguidor de Jesús y que pues había muerto crucificado. Y esta película me hizo preguntarme, ¿qué tal si Jesús no resucitó? Saben que esta pregunta, por difícil que sea, es una pregunta que también el apóstol Pablo hizo y en una carta que escribe a los creyentes en Corinto, esta primera carta, en el capítulo 15, él hace toda una discusión al respecto, porque los creyentes corintios, influenciados algunos de ellos por la cultura griega que pensaba que el cuerpo es malo, el alma es buena y que solo el alma podía ser inmortal, pensaban que los creyentes no resucitarían corporalmente. Y por eso quiero leerles lo que Pablo escribe. Dice, yo transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Así que allí él comienza a hacer una descripción del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, como un bosquejo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día. Fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Así que Pablo enseña, Cristo murió por nuestros pecados, Él fue enterrado, y cuando dice acerca de su sepultura, es que si fue sepultado hay una evidencia real de su muerte, pero fue levantado de los muertos. Lo vio Pedro. Luego lo vieron los 12. Y cuando habla acerca de que Pedro lo vio, y que luego lo vieron los 12 y allí menciona una lista de testigos oculares, no está diciendo que lo vieron como una experiencia mística, como quien ve una visión, sino que lo vieron con sus propios ojos. Es decir, fueron testigos directos de que Él había resucitado. Y más adelante dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Si alguna persona dijera, bueno, en realidad esta gente anhelaba tanto ver a Jesús vivo otra vez, que quizás tuvieron alguna alucinación, quizás fue una experiencia solo en su mente. Pero cuando alguien tiene una alucinación, quienes están a su alrededor no pueden ver lo que él ve. Es decir, si es una ilusión visual, 500 personas al mismo tiempo no pudiesen tenerla. Si es un asunto solo en la mente de las personas. Así que 500 lo vieron a la vez y Pablo dice, algunos de ellos aún vive. Significa que para el momento en que Pablo escribe esta carta a los creyentes en Corinto, muchos de estos testigos de la resurrección corporal de Cristo todavía podían dar evidencias al respecto, todavía podían testificar sobre su experiencia. Esta carta fue escrita alrededor del año 57, después del evento de la resurrección. Habrían pasado unos 24 años.
Por eso muchos de ellos todavía estaban vivos para ese momento. Y el versículo 7 dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Es interesante saber que Santiago lo vio. ¿Quién es este Santiago? Pues este Santiago es el hermano de Jesús. Y sabes, en los evangelios se dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Es decir, no creían que este que se crió con ellos era el Mesías. Y uno de estos hermanos es Santiago, quien se convirtió luego no solo en un seguidor de Jesús, en un creyente de fe, sino también en uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Parece que Pablo está diciendo, hey, tenemos suficientes evidencias de esto que hemos enseñado. La fe en Jesús se basa en hechos históricos. Son los hechos históricos de lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Y dice que bueno, que también lo vieron todos los apóstoles. Y en el versículo 8 habla de sí mismo. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Y aquí hay una razón firme para creer en la resurrección. Pablo dice, aquí están todos estos testigos, hombres, mujeres, que pueden hablar de su experiencia, de haber visto a Jesús después de que fue crucificado, después de que murió y fue sepultado. Lo vieron, a Jesús que se había levantado de la muerte. Pero él dice, yo también lo vi, yo que fui perseguidor de la iglesia. Pablo es un judío, es un fariseo, es un hombre que piensa que la fe en Jesús y lo que hacen estos seguidores del camino, como se les llamaba al principio a los cristianos, son una amenaza para la fe judía. Él los persigue, él inclusive hace tribunales públicos para sentenciarlos a muerte o llevarlos a la cárcel. Pero este Pablo se convierte también en un seguidor de Jesús. Este es el apóstol Pablo quien ahora está escribiendo a muchas de las iglesias, quien funda muchas de las comunidades de fe en el primer siglo, y él ha cambiado completamente. ¿Qué lo hizo desistir de su persecución, de haber sido un perseguidor para convertirse en un seguidor de Cristo? Pues que él también lo vio. Y dice, pero díganme lo siguiente. Aquí entra Pablo en una discusión. Voy al versículo 12. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Aquí hay un problema en la iglesia en Corinto. Algunos están diciendo, no hay resurrección de los muertos. El cuerpo no va a resucitar. El alma puede ser inmortal, pero el cuerpo no resucitará. Pues, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si el cuerpo no resucita, Cristo, que se hizo como uno de nosotros, como tú y yo, tomando cuerpo humano, que nació como uno de nosotros, que vivió como uno de nosotros, que murió. Entonces no iba a resucitar corporalmente. Y luego el versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Está diciendo, estamos autoengañados. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba.
Y si esto no puede ser cierto, si no hay resurrección de los muertos. ¡Wow! Mira todas las implicaciones. Si alguna persona piensa, Jesús no ha resucitado, Pablo está diciendo, esto tiene grandes implicaciones para nuestra fe y para nuestra vida como cristianos, como creyentes. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Así que negar la resurrección implica negar la obra redentora de Cristo en las personas y en la creación. Implica también no solo tener una fe vacía, sino permanecer bajo la condenación de nuestros pecados o por nuestros pecados. En el versículo 18, Pablo dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. En los días de Pablo, como hoy en muchos países, ser cristiano o ser seguidor de Jesús implica con frecuencia persecución, encierro, destierro de la familia y en muchos casos pobreza. Había muy pocos beneficios materiales o tangibles de el hecho de abrazar a Cristo como Señor, como Salvador. Y definitivamente no significaba ascender en la escala social o profesional o ganar privilegios. Por eso Pablo dice, ¿qué sentido entonces ha tenido seguir a Jesús si Él no ha resucitado? Y sigue diciendo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Mucho más importante entonces es el hecho de que los cristianos habrían podido obtener perdón de sus pecados y por lo tanto tendrían esperanza de vida eterna si Cristo murió y resucitó. De lo contrario, ¿qué perdón podemos recibir de parte de Dios? ¿Qué esperanza de vida eterna pudiésemos tener? Está diciendo, seríamos entonces las personas más desdichadas con una fe vacía. El cristianismo entonces sería otra religión sin poder, sin el poder de cambiar la vida, sin el poder de cambiar el corazón. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, lo cierto es que si Cristo resucitó de los muertos, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él está diciendo, esta es la verdad, Cristo sí resucitó. Y cuando dice, Él es el primer fruto de una cosecha, está hablando como una primicia. Los judíos en la antigüedad creían que los primeros frutos debían ser dedicados a Dios. Las primicias eran como dar lo primero y lo mejor para Dios. Esto hoy en día muchos de nosotros lo practicamos. Así que Pablo está diciendo, ¿saben qué? Cristo es el primero que ha resucitado para nunca más volver a morir, que ha resucitado para vivir vida eterna. Él es el precursor, la prueba de la resurrección para la eternidad. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros tenemos un gran problema. Es lo que dice Pablo. Si es así, no podemos confiar en lo que Cristo ha dicho. ¿Cómo podemos creer en lo que Él ha dicho? Él prometió que moriría
y que al tercer día resucitaría. Si no lo hizo, ¿podemos creer en lo demás que ha dicho? Si es así, la Biblia sería otro libro más, un libro de fábulas, es decir, leyendas que narran acciones de dioses o héroes de la antigüedad. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es solo un cascarón. Pero recuerda, Pablo al principio da suficientes evidencias para creer que Cristo resucitó. La historia nos da suficientes evidencias para creer en la resurrección de Cristo. Así que, debido a que Él resucitó, Jesús no es un hombre común, Él es el Hijo de Dios. Debido a que Él resucitó, podemos creer todo lo que Él dijo. Él prometió que se levantaría de la muerte y lo cumplió. Si alguien puede prometer eso y cumplirlo, deberíamos creer todo lo que prometa. Deberíamos esperar recibir todo lo que Él nos ofrece. La Biblia también entonces es la palabra de Dios. Porque la Biblia habla del Mesías que no permanecería atrapado por la muerte. Su muerte por nuestros pecados, entonces es una muerte válida, somos perdonados. Él vive, y si Él vive, Él intercede hoy por nosotros ante el Padre. Sabemos también que nosotros resucitaremos. Si Él resucitó, nosotros que estamos ligados a Él, también entonces resucitaremos. Hay una realidad para los creyentes que ya han muerto. Si ya murieron, hay una realidad. Es una espera, la espera de que sus cuerpos también volverán a la vida. Nuestra predicación es necesaria. Cristo ha resucitado. Por eso debemos llevar estas buenas noticias a todos los que la necesitan. Su resurrección es la prueba de que todo lo que Él vino a hacer ya fue hecho. Vino a cumplir las exigencias justas de la ley de Dios, la rectitud que Dios exige. Porque cuando observamos la vida de Jesús, sabemos que Él vivió una vida recta ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Vivió una vida santa, algo que nadie ha podido hacer. Él lo ha hecho. Él cumplió con las exigencias de la ley de Dios de forma completa, de forma cabal, de forma plena. La ley apunta a nuestra pecaminosidad. Cuando yo veo la ley de Dios, me doy cuenta de que no tengo excusa delante de Él, de que no hay manera de que pueda cumplir con lo que Él exige. ¿Sabes? Pecamos en pensamiento, pecamos en palabra, pecamos en acciones. Inclusive si yo lograra cumplir 9 de los 10 mandamientos de forma perfecta y fallara en uno solo, fallaré totalmente. Eso dice el apóstol Pablo cuando enseña acerca de nuestra imposibilidad de cumplir la ley de Dios. Es como cuando tú marcas a un número telefónico. Y esto me gusta decirlo, es algo que he aprendido del pastor César, quien es maestro en nuestra iglesia. Es como marcar un número de teléfono. Si fallas en uno de los 10 dígitos, suponiendo que es un número de 10 dígitos, si fallas en uno de los 10, la llamada no será realizada. Así es la ley de Dios. Así que, frente a la ley de Dios, solo podemos decir, hemos fracasado. ¿Sabes, Señor? Mentimos, robamos, inclusive con el hecho de pensarlo, codiciamos, inclusive asesinamos
en nuestro corazón con el hecho de repudiar a alguien. La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, aquello que es imposible lograr por nuestros propios esfuerzos. Cristo lo ha hecho por nosotros. Mira lo que el mismo apóstol Pablo escribe en una carta a los Romanos en el capítulo 8. El versículo 1 dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Mira lo que está diciendo. La ley de Moisés no puede salvarnos porque nuestra naturaleza es débil. Es imposible que nosotros podamos cumplirla. Todos somos culpables ante Dios. Eso hace que algunos no entreguen su vida al Señor. Sabes, yo conozco algunas personas que dicen, no voy a entregarme, no quiero hacer un compromiso con Jesús, porque no puedo vivir una vida que agrade a Dios, no quiero ser hipócrita. Eso está bien, pero voy a decirte algo, ninguno de nosotros puede vivir una vida que agrade a Dios completamente. La ley muestra nuestra pecaminosidad. Pablo sigue diciendo, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Así que todo lo bueno que Dios requirió, Jesús lo cumplió y Él nos lo otorga. Él destruyó las ataduras que el mal tenía sobre nuestra condición humana, el pecado que nos separaba de Dios, que produce muerte espiritual. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, allí en Romanos 8, en el versículo 4, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¡Wow! Es como un examen obligatorio que nadie nunca ha pasado, por más que hayan estudiado. Nadie nunca ha podido completar este examen. Pero de pronto llega un genio y presenta el examen. ¿Y sabes qué? Su calificación es perfecta. Pero antes de entregar el examen, pone tu nombre allí, porque es legal hacerlo. Y tú apruebas con la máxima nota. Ahora, Él te acompaña. Y al acompañarte, te da también su capacidad. ¡Wow! Esto es lo que hizo Jesús al cumplir la ley de Dios. Él cumplió lo que Dios exigía, pero puso tu nombre, para que ahora Él mismo te presente delante del Padre como si fueses justo, como si hubieses vivido una vida completamente recta, aunque tú y yo no lo pudimos hacer. Cristo tomó todos nuestros pecados y todas nuestras faltas y nos dio su rectitud ante Dios y su lugar en el reino. El clamor de Dios por justicia eterna fue satisfecho con Jesús. Y ahora por su Espíritu Santo, ¿sabes qué? Deseamos hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Deseamos vivir una vida que le agrade a Él. Y teniendo el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros,
la presencia de Cristo, entonces cuando le seguimos, cuando obedecemos al Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, podemos agradar a Dios con nuestra vida. La resurrección es un asunto supremo. Nada de esto que te he dicho acerca de Jesús y lo que ha hecho por nosotros puede cumplirse. Puede ser una realidad si Jesús no hubiese resucitado. La resurrección es el asunto supremo porque muchos vinieron a ofrecer salvación, pero la tumba los aprisionó. Sí, muchos creadores de religiones en el mundo vinieron a ofrecer salvación, pero hoy su cuerpo está en una tumba. En cambio, si piensas en Jesús, si buscaras su cuerpo en algún sepulcro a las afueras de Jerusalén, leerías algún letrero que dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. La muerte y la tumba no pudieron detenerlo. Ahora, ¿qué vas a hacer con este hecho? Cuando ahora te consigues con el hecho de que Jesús ha resucitado, ¿qué vas a hacer? Esto no tiene el poder de ayudarte hasta que te apropies de ello. Y el mismo apóstol Pablo dice en Romanos, en el capítulo 10, desde el versículo 9, mira lo que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguna vez le has preguntado a alguien cómo uno se hace un seguidor de Jesús? Esta respuesta que da Pablo es una preciosa respuesta. La salvación está en el corazón y está en la boca. Pablo dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca, Jesús, ven, esto de sé mi Señor, es sé mi dueño, sé el dueño de mi vida. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Vas a decir: creo que moriste en la cruz por mí. Llevaste el castigo que yo merecía, llevaste las consecuencias que yo merecía por mi pecado, por mi rebelión contra Dios, pero creo que resucitaste. Y al resucitar, no fuiste cualquier hombre el que murió, fuiste tú, el Hijo de Dios, el que murió. Y como Hijo de Dios, ahora me das una posición delante del Padre como Hijo y en su reino. La gente piensa a veces que esto de convertirse en un seguidor de Jesús debe ser un proceso complicado, pero no es así. Recuerda, es un asunto del corazón, es un asunto de la boca, es un asunto de la boca, es un asunto del corazón. Y luego Pablo sigue diciendo: pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Algunos creen que si dan su vida a Jesús, su vida será muy limitada, será decolorida. Y eso es una gran mentira. Él vino para darte vida abundante. Una vida que no es enfermiza, que no es decepcionante, una vida que no es desabrida. Jesús mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Y sabes, abundante es rebosante, es rica, es significativa, es refrescante, es influyente, es vibrante. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor, Dios te lleva a una relación que la Biblia llama salvación. El Señor viene entonces a ser el dueño de tu vida. Dale tu vida a Él. Cuando lo haces, el Espíritu Santo te cambia por dentro
y te lleva a anhelar, agradar al Señor. ¿Crees en la resurrección? ¿Crees esto que Pablo dice? Que Cristo murió, que Cristo vivió una vida santa, murió, fue sepultado y resucitó. ¿Te apropias hoy de eso? Recuerda lo que he dicho. Cristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, podemos creer en todo lo que Él ha prometido. Porque prometió que moriría, pero vencería la muerte. Y lo cumplió. Así que yo puedo creer todo lo que Él me diga. Puedo creer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia habla acerca de profecías de este Mesías que la muerte no podría retener. Y yo también puedo creer que ahora la muerte no significa el fin de todo, que la vida no termina aquí. Para los seguidores de Jesús, la muerte no es algo que les produzca temor. Para los seguidores de Jesús, la muerte aquí es solo un paso para encontrarse con su Señor, porque la muerte no podrá apartarlos de Él. Y un día, ellos también resucitarán. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo venció la muerte, entonces nosotros también tendremos victoria por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Podemos orar juntos? ¿Puedes agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por ti? Querido Dios, delante de tu presencia estamos. Queremos darte gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él vivió una vida completamente recta delante de tus ojos y delante de todos a su alrededor. Él cumplió las justas exigencias de tu ley, pero fue a la cruz. Él recibió lo que yo merecía, lo que nosotros merecíamos, pero a cambio nos dio su rectitud. A cambio nos dio su relación contigo, Padre. Gracias, porque no solo murió, sino que también resucitó. Tú lo levantaste de la muerte, demostrando con eso que era tu Hijo y que su obra por nosotros era plena, era completa. Gracias porque por esa resurrección yo puedo creer en todo lo que Él ha prometido y sé que se cumplirá. Por esta resurrección yo puedo creer todo lo que tu palabra dice y sé que es verdad. Por esta resurrección hoy puedo creer que mi vida no termina aquí y que así como Jesús resucitó, nosotros también, que estamos ligados a Cristo por creer en Él, por confesar con nuestra boca que Él es el Señor, creer en nuestro corazón que tú le levantaste de la muerte, nosotros también resucitaremos. Gracias. Amén.